Bien. Nos acercamos ahora a la tribuna. Nosotros a esta parte del estudio le llamamos la pared de Wall. Y tenemos aquí, gracias a todos por venir, gente que por distintos motivos, en distintas empresas, se ha quedado sin trabajo. A Ana María Suárez, seguramente muchos de ustedes la vieron. ¿Por qué? Contá qué pasó, Ana. Bueno, el día 8 de enero fuimos a manifestarnos pacíficamente al Palacio Municipal de La Plata y la respuesta que recibimos desde el municipio fueron balas de gomas. Vos, ¿no? Circulaban mucho las fotos de tu espalda. Mi espalda es conocida. Tu espalda se hizo muy conocida. Mi cara no, pero mi espalda sí. Tu espalda sí se hizo muy conocida. Lamentablemente sí. ¿Seguís sin trabajo? No, por el tema de la repercusión mediática que tuvo mi espalda. Unos días antes de finalizar enero me reincorporaron. Ajá. Pero bueno, estoy con carpeta psicológica porque después de ese fatídico hecho no quedé bien. Estoy medicada. ¿Tenés idea de cuántos quedaron como saldo, cuántos quedaron sin trabajo en la municipalidad? Éramos 4.600 despedidos. Se reincorporó alrededor de 500, más que eso, ¿no? Maximiliano Castellano es o era de la UOCRA Varadero. Empleado de Contreras Sociedad. Contreras es una empresa de construcción muy importante. Bueno, de hecho, hoy me decían que se estaría haciendo cargo Contreras en Santa Cruz de alguna de las obras inconclusas por parte de Lázaro Báez. ¿Vos quedaste sin trabajo dónde? En Alcinas, es partido de Varadero. El 2 de marzo quedamos 65 compañeros en la calle. Y bueno, estamos en una olla popular, tratando llevando una protesta pacífica adelante y viendo cuál es la solución que podemos encontrar al problema. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta y la situación en la que estamos es grave. Es un pueblo chico, Alcina, y 65 personas despedidas, son 65 familias que no tienen el sustento para darle de comer a sus hijos. ¿Qué estabas en pavimentación? ¿Qué estaban haciendo? En una renovación de vías. ¿De vías ferroviarias? Ferroviarias, sí. Ajá. Ferrocarriles contrataba a Contreras. Claro, así es. ¿Cuál fue la razón que esgrimieron? La empresa, a través de los telegramas, nos comunica a nosotros que estamos despedidos por la finalización de obra, cosa que no es así, ya que la obra tiene de 8 meses a un año más. Y bueno, pero extraoficialmente la empresa lo que nos dice es que el gobierno no pagaba las certificaciones y ese es el motivo por el que nosotros nos despedía, no nos podía seguir manteniendo con empleo. Gracias, Maximiliano. Bueno, este es un caso puntual. Nosotros tenemos como invitado hoy al secretario general de la UOCRA, uno de los gremios más afectados, Gerardo Martínez. Gracias por venir. Mario, muchas gracias por la invitación. Bueno, aprovecho para que nos dé cuál es, más allá del tema puntual de Maximiliano, cuál es el cuadro de situación en el sector de la construcción. Sí, el cuadro es grave, con un panorama sombrío. La industria de la construcción es una industria muy sensible, que tiene que ver con el desarrollo o el crecimiento del país o las posibilidades que pueda darse en la macroeconomía del país. Hoy la realidad muestra de que hay más incertidumbre, por lo tanto la sensibilidad de la construcción hace que automáticamente, tanto en el sector privado como en el sector público, haya caído los pagos, digamos, de certificado de obra, tanto en obras públicas, obras de infraestructura, obras de vivienda. Esta es una gran preocupación, y en las obras privadas o la inversión privada hay una situación de incertidumbre muy grande. Emprendedores, desarrolladores inmobiliarios están, digamos, a media máquina, y esto ha generado más de 50.000 despidos, con un panorama... ¿50.000? Más de 50.000. Más de 50.000. Sí, y esto hace, como lo decía recién el compañero, tanto de esta empresa como de otra empresa que están vinculadas a todo lo que es el desarrollo de infraestructura y obras públicas, en este momento no se están pagando. Hemos estado hablando con los distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, y realmente nosotros observamos, por un lado, que ante un cambio de estrategia de inversión productiva o energética, como puede tener en la legitimidad política de un gobierno nuevo, tiene que haber una transición justa. Y creo que esto es lo que no vemos, no observamos una sensibilidad solidaria
por parte de los funcionarios que de una manera tajante paralizan una obra por distintas razones. La cuestión es el que sufre y paga las consecuencias, como siempre sucede en estos casos, es el trabajador. Por lo tanto, WOCRA está de pie, está en una defensa de las fuentes de trabajo y por sobre todas las cosas también la defensa del salario, ¿no? Que esto es fundamental. Gerardo, después seguimos charlando. Por un dato, decía más de 50.000 despidos en el momento de mayor esplendor. ¿Cuántos obreros de la construcción había en actividad? Nosotros estábamos teniendo un promedio de 430.000 compañeros con bajo relación de dependencia. En este momento estamos viendo no solamente más de 50.000 despidos concretos, sino que vemos un goteo permanente, de día tras día, donde hay cada vez más despidos. Vuelvo a reiterar, actividad privada o actividad pública. Y esto, la verdad, es una mala sensación. Si realmente pensamos de que queremos un país creciente, con la crisis energética que hay en Argentina, la verdad que no se entiende que se estén paralizando obras de infraestructura. Ahora seguimos, Gerardo, gracias. Juan Ignacio Iribarne, si le acercan el micrófono, vos eras asesor jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la UIF. Exactamente. En mi caso, junto a 47 compañeros, hay que tener presente que en la Unidad de Información Financiera hay 240 empleados, o había 240 empleados. 47 fuimos despedidos el día 22 de febrero de manera intempestiva. Nos comunicaron directamente en ese momento, al momento de ingresar al organismo, que estábamos despedidos, con una lista con foto, donde personal policial separaba a la persona que podía o no podía ingresar al lugar de trabajo. De esa forma se nos comunicó que habíamos sido desvinculados del organismo. Los 47 despidos fueron sin causa. No recibimos ningún tipo de respuesta de cuál era el motivo por el cual nos estaban despidiendo. Y vale recalcar que las 47 personas se desempeñaban principalmente en el área de análisis y supervisión del organismo, que son las áreas centrales que se encargan de combatir la lucha contra el lavado de activos. Casualmente, ¿la UIF tendría algo que hacer con toda la información que se conoce ahora a través de este escándalo de los papeles de Panamá? Y acá hay una doble, hay una doble motivación en los despidos, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, hay una cuestión, si se quiere, presupuestaria o social, por la cual deciden dejar afuera a un porcentaje de la gente que trabaja en el organismo. Pero también hay que tener en cuenta que este gobierno ha venido copando cada uno de los lugares y autoridades de control, entre las cuales está la Unidad de Información Financiera, donde el presidente tenía mandato hasta el 2017, y de alguna manera se fuerzan las renuncias para poder ingresar al organismo, ¿no? ¿Desde cuándo trabajabas ahí? Hace 3 años, y en esto quiero recalcar que tengo compañeros que estaban hace 5, 6, incluso una compañera hace 13 años que estaba en el organismo, y de un día para el otro dejan a la gente en la calle sin indemnización, sin preaviso y sin ningún tipo de explicación. Y obviamente tenemos una lista en proceso de reincorporación que obviamente no tuvo ningún resultado. Juan Ignacio, gracias. Marcelo Laguarda. Marcelo Laguarda, vos sos de MSM, una empresa... yo soy de Briefing, mis compañeros de MSM. Lo mismo, empresas el mismo conflicto, sí. Que trabajaban para el subte. Sí, justamente la empresa donde trabajaba mi compañero era tercerizada por la empresa donde yo trabajaba. Es una tercerizada. Lo que hicieron con el compañero... Tercerizada al cuadrado. Sí, lo que hicieron con el compañero luego conmigo fue despedirnos. Él hizo un curso de 2 meses después de arreglar con la empresa MSM para poder pasar a Briefing. Eso lo arreglaron entre las empresas. Hicieron un curso de 2 meses y el mismo día que tenían que entrar a trabajar fueron despedidos. ¿Qué hacían ustedes? Es vigilancia en el subte, es cuidar la boletería. Eso es lo que te dicen que tenés que hacer. ¿Y hoy quedó sin vigilancia? Hoy hay otros 200, entre 200 y 250 compañeros haciendo ese trabajo en el subte. Lo que pasó con nosotros es que nosotros reclamamos por la insalubridad del lugar. O sea, y al reclamo está el convenio. Es un convenio homologado desde el 2006, si no digo mal. Y al reclamar eso y hacer una acción sobre eso para que el convenio se cumpla, fuimos despedidos. Así muy parecido. ¿Sin indemnización? Sin indemnización. Y porque tienen supuestamente una causa. Que las causas, cuando te llega el telegrama, son... ¿Cuánto estabas ganando?
8.000 pesos. Ujú. 8.000 pesos. Gracias. Esteban Bartuccio, vos sos sociólogo, economista. Así es, yo trabajaba en fabricaciones militares, en la unidad de planeamiento y control de gestión. Yo particularmente me dedicaba al cálculo y análisis de los costos de producción. Fuimos despedidos 140 trabajadores. ¿De cuántos aproximadamente? En la sede central fueron los despidos, que había 330. A su vez, Fabricaciones Militares tiene 5 fábricas a lo largo del país. Llegó a tener 14, luego de los 90 quedaron 4 y se abrió una a fines de 2013 en la ciudad de San José de Hacha, San Juan. Los despidos fueron sin causa alguna, previo a eso no hubo ningún acercamiento de ninguna dirección de ningún tipo. La forma fue, no pudimos entrar al organismo con una lista, con fuerza... No eras gnocchi. Bueno, yo creo que está claro, debería estar claro, creo yo, para la opinión pública que no se trata de ñoquis. O sea, no hubo ninguna charla previa. No hubo ningún interés en conocer el trabajo que se venía desarrollando, ni ninguna orientación o direccionamiento que se le quería dar, ni ninguna aclaración sobre eso. Lo que sí quedó en evidencia, tanto por la forma de despido como por las áreas que se desmantelaron, que una de ellas se desmantelaron por completo la unidad de planeamiento y control de gestión donde yo estaba, casi en su totalidad la de inversiones, también la de Salsema, con la importancia que es salud, seguridad y medio ambiente, lo que implica buenas condiciones de trabajo para los trabajadores en fábricas, eso se desmanteló, calidad, producción y otras parcialmente. ¿Hace cuánto estabas en fabricaciones? Yo particularmente entré a mediados del año pasado, pero hay casos de hasta 8 años de antigüedad, digamos, muchísimo. Yo, de hecho, fui el último que entró a esta unidad y lo que quiero rescatar es que hubo una clara intención de vaciamiento del organismo, no darle continuidad a muchos proyectos, entre ellos uno muy importante es el de vagones de carga, que se construyó a partir de un equipo de ingenieros que trabajaba en fabricaciones militares. ¿Y se interrumpió? Se interrumpió, como otros también, como radares en convenio con INVAP, y también quería rescatar que se hizo desde una improvisación y un desconocimiento del organismo muy importante, que se puso de manifiesto, por ejemplo, en algunos dichos que luego se hicieron explícitos, por ejemplo, de que los vagones de carga eran antieconómicos, cosa que no era así. Bueno, estos puntos me parecían los más importantes a resaltar. Gracias, Esteban. Pablo Bittner. Hola, Pablo. Hola. ¿Vos trabajabas en Tecnópolis? Yo trabajaba en Tecnópolis hasta el jueves pasado, cuando llegaron los despidos de lo que serían los 3 meses que dio el Ministerio de Modernización para muchos de los trabajadores estatales. Trabajaba desde el primer día, desde 2011, hacía las redes sociales junto con mi compañera Ileana, que también fue despedida, y era una de las voces de la radio, la propaladora de Tecnópolis, por donde se iban pasando los mensajes, se iba contando lo que iba viendo en el parque. Y el jueves llegó la lista de despidos de 12 trabajadores del parque, de 300 que éramos, en un lugar donde habían dicho que no iba a haber despidos, porque incluso el ministro Lombardi, el secretario Lombardi, que es el que está a cargo de Tecnópolis ahora, había dicho en algunos programas que Tecnópolis era un lugar que funcionaba bien, donde la cantidad de gente era la necesaria para las 50 hectáreas de Tecnópolis. Éramos 300 trabajadores hasta ese momento. Así que se me informó el jueves que mi trabajo, de redes sociales, se iba a hacer ahora desde la Secretaría, no desde Tecnópolis, sino desde la Secretaría, que ahora funciona en el Centro Cultural Kirchner, así que no hacía falta más de trabajo, en lo cual es, entre otras cosas, una decisión política específica, que la comunicación en redes de un lugar como Tecnópolis, un lugar tan especial, tan difícil de definir, se haga desde afuera, no es algo casual y es algo que también tiene que ver con el conocimiento del parque que tienen las personas que ingresaron ahora, en muchos casos personas que conocieron el parque el último día de Tecnópolis, el 29 de diciembre de 2015, cuando terminó la 5ª edición. Gracias, Pablo. Despidos en el sector de alimentación. Pablo Paredes, vos trabajás en Menollo. Sí. Bueno, gracias por el espacio. Sí, yo soy uno de los despedidos de Menollo. ¿Cuántos? Somos 21 despedidos, la mitad de la planta fue despedida. Por el simple hecho de querer organizarnos y afiliarnos al sindicato para cambiar las circunstancias de la empresa, que se vivían circunstancias de esclavitud total, donde compañeros trabajábamos jornadas de 24 horas seguidas, varias veces en la semana, tomábamos... 24 horas seguidas, varias veces seguidas. Varias veces en la semana, donde tomábamos agua de una manguera, donde comíamos en la vereda, aun cuando llovía. Es una empresa que factura mucho, millones, ocupan el 65% de venta en el mercado, una empresa muy grande que realmente no tiene crisis para nada, y a nosotros nos despiden
cuando empiezan los despidos, empiezan conmigo y otro compañero que se llama Lucas. Vamos al sindicato, el sindicato viene, interviene en el conflicto. Se afilian mis compañeros y al otro día ya éramos 21 compañeros en la calle, 21 familias. Pero antes no estaban sindicalizados, no tenían sindicato. Ahí no existe lo que es un delegado, no existe nada. Fue la primera vez que intentamos hacer algo así y la empresa terminó despidiéndonos. Nosotros... ¿Hacía cuánto que habías ingresado? Yo era uno de los más nuevos cuando vi esto. Yo sabía que un obrero tiene derechos, los cuales mis compañeros no sabían. Empezamos a hablar y a organizarnos y bueno, empezaron los conflictos. En el conflicto nosotros... ¿Estabas ganando cuánto, Pablo? ¿Cómo? ¿Estabas ganando cuánto? De 6.000 a 7.000 pesos por mes, trabajando esas 24 horas varias veces. ¿Pero trabajabas 24 horas y después tenías un franco de cuánto? No, a trabajar al otro día de nuevo. 8 horas, 9 horas. Sí. Había compañeros que llegaron a trabajar. Había un compañero que me acuerdo que llegó a trabajar 30 horas de corrido, descansó 6 horas y volvió a la planta de nuevo. ¿Y no había sindicato ahí presente? No había nada, jamás. Nos despidieron. Bueno, se tomó medidas con el conflicto. El Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria que decía que teníamos que estar trabajando dentro de la planta. Cuando nos presentamos a la puerta, la empresa contrata una patota que viene, nos golpean, a una compañera la lastiman con una pistola eléctrica. La policía viene a sacarnos de la puerta de la planta sin orden de desalojo y nosotros, la ley decía que teníamos que estar trabajando. Por último, Amparo González, vos trabajás en el Centro Cultural Kirchner. Sí, buenas. Hola, gracias. Gracias por invitarnos. Bueno, nosotros éramos 600 despedidos, ahora se nos sumaron lamentablemente esta semana unos poquitos compañeros que quedaban dentro del CCK, que fueron despedidos también. A nosotros el 28 de diciembre, creo, Lombardi en público, porque con la gente que trabajaba ahí jamás el ministro se comunicó. Digo, estamos en el mismo edificio o estábamos en el mismo edificio y no teníamos contacto, manera de comunicarnos con la nueva gestión. Dijo que el que trabajaba se iba a quedar y nosotros trabajábamos, claramente. Con lo cual... ¿600 quedaron afuera? ¿Cuántos quedaron adentro? Quedó muy poca gente que era la que se encargaba de la cuestión como de mantenimiento del edificio, seguridad, limpieza y mantenimiento, precisamente. Intendencia, digamos, todo el contenido del CCK fue eliminado de un plumazo el primer día hábil de enero. Nosotros fuimos a trabajar con las credenciales renovadas, digamos, o sea, con la promesa de que como trabajábamos íbamos a seguir ahí. Y no pudimos entrar, había una lista que decía quiénes podían entrar y quiénes no. Las personas que se quedaron fueron estas, que son compañeros nuestros, que entendemos que estuvieran ahí adentro porque todos tenemos familias y tenemos que mantenernos, pero bueno, toda la producción, toda la técnica. Yo no, todavía no. ¿Alguno de ustedes consiguió trabajos de que quedó afuera? Ninguno. Les agradezco a los 8, 9. Para